Del creador de Misión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te unes a Misión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, entendida principalmente como un acto de generosidad, como un acto de amor. Pensar en los demás, preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, pero sin poner en entredicho
que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Imagine all the people living life in peace. Imagine all the people living life in peace. Bueno, podemos imaginar que podemos todos vivir en paz y en armonía, los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. La verdad es que en muchos territorios lo estamos consiguiendo, pero nos queda todavía un largo camino por recorrer que empieza por la toma de conciencia. You'll join us, and the world will be as one. Escuchamos al comienzo de nuestro programa la canción, el poema de John Lennon en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay, Imagine. Lo dice claro y conciso. Podemos, si nos lo proponemos, vivir en paz y en armonía, los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Parece además que es el éxito de la razón al que hemos llegado en el desarrollo de nuestra civilización humana. En este mismo instante podemos ahora elegir nuestro futuro también. Imagine all the people sharing all the world. Y este triunfo de la razón solo es posible por la ayuda, la colaboración de las personas que dedican su tiempo y sus recursos a hacer un mundo mejor para todos. Hoy tenemos el privilegio y la fortuna de contar con dos especiales representantes de este colectivo, que podríamos decir que incluso podría ser ya la mayoría de todos, una vez que vamos tomando conciencia de la posibilidad de este cambio positivo. Saludamos desde la preciosa Cádiz a Fernando Illescas, presidente de la Asociación Superior de Ingenieros de Andalucía. Además, os necesitamos para este cambio positivo. Fernando, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y encantado de poder dar al menos mensajes de optimismo. Yo creo que falta mucho en estos tiempos, ¿no? Muchísimas Yo gracias. creo que va a ser así. Lo necesitamos. Gracias, Fernando. Saludamos también y damos la bienvenida a Daniela Quiroga al frente de una preciosa iniciativa tan necesaria también de potenciar a los colectivos, a las personas indígenas para proteger nuestras extensiones arbóreas, nuestras selvas, en este caso la de Matavén. ¿Qué tal, amiga Daniela? ¿Cómo estás? Desde la Florida, en los Estados Unidos. Hola Ricardo, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí, de poder compartir un poquito lo que estamos haciendo nosotros desde Colombia, desde la selva de Matavén con las comunidades indígenas, y me uno al mensaje anterior, que es como un poquito de esperanza y de saber que sí se pueden generar este tipo de cambios, sí podemos, como lo mencionaste anteriormente, tener pues un paisaje mucho más esperanzador en este colectivo. Muchísimas gracias, Daniela Quiroga. Conoceremos más en detalle vuestra iniciativa en unos instantes. Saludamos a nuestro querido amigo también, doctor, ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación, pero como sabéis, muchísimo más, desde Lisboa, Jesús Valle. No sé si nos podrá saludar porque está inmerso en la posibilidad de hacer nuestros buques más limpios y más eficientes y más seguros. Jesús, ¿estás ahí? Pues os saludo, que acabamos de terminar la reunión justo a tiempo, como debe ser, aquí en un día muy primaveral en Lisboa, que me encantaría poder compartir con todos. Pues lo compartimos, nos alegramos de saber que estás bien también y nos alegra mucho que te puedas unir a nuestro canto final de esperanza de esta preciosa versión de Imagine. Y es eso, que podemos sentir la realidad de ser una sola familia humana con un destino común. Live as one.
Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues sí, vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad que supone un privilegio, el de elegir nuestro futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad, que supone también el privilegio de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, que como siempre hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, dice nuestro aviso de continuidad con Ricardo Fraguas y con todos vosotros. Supone un verdadero privilegio el podernos encontrar todas las semanas, además de un acicate y inyección de ilusión y de energía positiva, el podernos encontrar para atender a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, aquello que fuimos capaces de poner en marcha cuando pues el grado de atrocidad y de barbarie en nuestra familia pues llegó a cotas insospechadas, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el horrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva. Desde las Naciones Unidas decidimos que esto no podía ser seguir adelante, y por increíble que parezca todavía, cuando observamos el odio que continúa vivo entre demasiadas personas, pues fue posible, y por eso albergamos la esperanza de poder continuar ir a mejor. Nos pusimos de acuerdo a través de nuestros máximos representantes para detener esa sinrazón y además para proteger la vida en el planeta, los ecosistemas que nos dan la vida, la naturaleza que nos da la vida, por una parte, y defender el ejercicio universal de los derechos humanos. El reconocimiento de que todos nacemos libres e iguales, y que tenemos derecho a vivir en paz y en libertad y en armonía los unos con los otros y con esa madre naturaleza que nos da la vida. Saludamos en el continente, desde el continente americano, a una persona que dedica su tiempo y sus recursos precisamente a ayudarnos a preservar la naturaleza que nos da la vida, en forma de masas de árboles, tremendas masas de árboles que forman la selva de Matavén.
Ella es Daniela Quiroga. Vamos a conocer en detalle su iniciativa para proteger esta selva y especialmente potenciar a las personas que allí viven para ayudarnos a seguir cuidándolas. Y saludamos también y damos la bienvenida a otra persona que dedica su tiempo y sus recursos a hacer un mundo mejor para todos desde la ingeniería que tanta ayuda nos ha prestado a la civilización humana para conseguir el bienestar común y tan necesaria. Él es Fernando Illescas, conectamos con él desde la península ibérica, desde la preciosa Cádiz, y está al frente además de la Asociación Superior de Ingenieros de Andalucía. Y no os doy palabra todavía, porque, y enseguida lo hacemos, pues en Emisión Cero nos gusta daros una bienvenida especial a esas personas que dedicáis, como decimos, vuestro tiempo, vuestra vida, vuestros recursos a hacer un mundo mejor para todos. Pues escuchad. No New Year's Day to celebrate. No chocolate car, the candy hearts to give away. No fresh spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. Pues sí, principalmente os llamamos para daros la enhorabuena por vuestra labor y para deciros que os queremos. Es la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay de la canción de Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. We Just Called to Say I Love You. Daniela Quiroga, ¿nos escuchas? Claro que sí, muchísimas gracias por ese mensaje de bienvenida. Divino, lo recibo súper contenta. Pues eso es lo principal. Te llamamos para decirte que te queremos. No sé si esto es muy habitual en ti, Fernando Illescas, ingeniero naval y al frente de la Asociación Superior de Ingenieros de Andalucía, que tantas alegrías nos estáis dando desde... No llevas mucho tiempo en la presidencia, ¿no? Unos pocos años. Bueno, esto es un ciclo máximo de 8 años. Ajá. Y yo ya estoy en el sexto, ¿no? Es decir, no voy a poder continuar lamentablemente mucho más tiempo, pero creo que se pueden y estamos haciendo cosas positivas, ¿no? Y todo pensándolo evidentemente en el beneficio de las personas. Nuestro lema es que la ingeniería ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es muy importante. Pues ese es fundamental, y no perder además ese norte que nos guía, que es el bien común. Comentábamos, Daniela, amigas y amigos, Jesús Valle, que ya estás también con nosotros desde Lisboa. Fernando y yo, antes de comenzar el programa, pues que a veces nos complicamos demasiado la vida y perdemos esa visión de lo que es verdaderamente importante, y que además pues se concreta en una sola palabra, ¿no, Fernando? Amor. Sí, al final yo creo que lo que la persona necesita es ser querido, pero para ser querido tienes que querer, y para querer tienes que hacer el bien a los demás. Es decir, tú no puedes ir pegando por ahí porrazos, tú no puedes ir por ahí haciendo barbaridades y encima puedes pretender que te quieran. Yo creo que esto es una cosa totalmente consecuente. Tu comportamiento es el que origina el amor de otras personas hacia ti. Tiene que ser así.
Pues que no os parezca raro que hablando con un ingeniero, en este caso además motor de ingenieros, pues estemos hablando del amor, porque al final es la energía también que nos pone a todos en marcha y que da sentido a nuestras vidas y a nuestras actividades. Hoy queríamos hablar con Fernando Illescas especialmente, pues de la posibilidad de seguir avanzando en intentar hacer las cosas mejor, en el sentido también de preservar nuestros recursos naturales, nuestra naturaleza. Hemos decidido que no podemos seguir por el mismo camino que tomamos. Hoy no vamos a discutir por qué fue aquel y no otro, el de fundamentar prácticamente la totalidad de nuestros requerimientos energéticos para enfriarnos, para calentarnos, para transportarnos, las personas y nuestras mercancías, en la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles. Lo que sí hemos reconocido y lo que sí vamos a recordar es que no podemos seguir haciéndolo así, y ya nos hemos comprometido, igual que unimos nuestros esfuerzos y voluntades tras la Segunda Guerra Mundial para dejar de matarnos los unos a los otros, también hemos unido esos esfuerzos y voluntades a través de nuestros máximos representantes, y muy especialmente durante el reciente Pacto de París, ya en el año 2015, en reducir nuestras emisiones contaminantes de todo tipo y muy en particular del dióxido de carbono, un gas necesario y que forma parte de los gases de efecto invernadero que en su equilibrio natural permiten la vida en el planeta tal y como la conocemos, manteniendo una temperatura media que permite el desarrollo de la vida, como decimos, tal y como la conocemos, pero que hemos desequilibrado de tal forma que eso lo hemos cambiado de manera artificial. Estamos acabando con muchas especies animales y vegetales y, como sabemos, hemos cambiado el clima para que además, como siempre sucede, los más vulnerables, los más desfavorecidos sean los que más padecen esto que reconocemos como emergencia climática y cambio climático. Bueno, claro, las personas que tenéis vocación y os dedicáis a desarrollar, a inventar, a innovar y poner en práctica soluciones para que podamos hacer las cosas mejores, lleváis muchísimo tiempo, no es de ahora, hace 100 años que decíais, oye, pues es que se pueden utilizar los recursos naturales para producir la energía que queremos necesitar, para transformar, como os gusta decir a vosotros, la energía que queremos necesitar para todas nuestras necesidades de los seres humanos. Podemos utilizarla de fuentes naturales y sabemos además pues utilizar motores como los eléctricos que tienen una eficiencia energética muchísimo superior que los que hemos estado utilizando, como decimos, durante estos 100 años de motores de combustión. Pero también existen otras alternativas, como la que ahora parece que centra la atención no solo en todo el mundo, sino desde España para todo el mundo, desde vuestra Asociación Superior de Ingenieros Andaluces, que habéis propuesto poner el foco de atención en los desarrollos que nos permitan almacenar la energía en forma de hidrógeno, utilizar el hidrógeno después para producir esa electricidad con sistemas eficientes como pueden ser los motores eléctricos, y que esto no es una quimera, no es nada nuevo tampoco, pero que ha llegado el momento de impulsarlo, que además va a generar, como lo que queremos también, pues bienestar en su entorno, pero cuidando la naturaleza. Pues para eso te llamamos, además de decirte que te queremos, Fernando, para que nos cuentes y nos des, si puede ser, un mensaje de esperanza de que el hidrógeno es una posibilidad que tenemos para afianzar el cambio positivo y la transición ecológica. Fernando Illescas. Mira, me parece perfecta la introducción que has hecho y la voy a mejorar un poquito en el sentido de ciertos datos. Cuando el protocolo de París se fue aprobado en el 2015 y se habló de una reducción de emisiones, pues esta reducción de emisiones pues se ha aumentado, se ha exigido más, y ahora estamos en dos escalones, el 2030 y el 2050. El 2030, la reducción de emisiones inicialmente del protocolo de París se hablaba del 40%, ahora en el 2020 la hemos subido, la reducción de emisiones para el 2030 del 40% al 55% y al 60% para el 2030 en la reducción de emisiones. Y lo más importante, el 0%, o sea, la neutralidad de emisiones en el 2050. Esto, que es importante en Europa, tiene todavía más importancia por la adhesión
de ese 0% en el 2050 que ha aceptado los Estados Unidos de América. China ha acordado que conseguirá el 0% en el 2060 y también se han adherido en el 2050 Japón y Corea. Esto significa que estamos hablando de unas naciones o unos continentes, como puede ser Europa, que estemos hablando del 70% del PIB del mundo, acordado que en el año 50 habrá un 0%, o sea, seremos neutrales. Esto que parece, en principio, es un compromiso, es un objetivo, hay que cumplirlo, pero podemos estar hablando del fenómeno ecológico más grande de la historia de la naturaleza, porque conseguir neutralizar la atmósfera, eliminar las emisiones prácticamente en el 2050, habrá países que no lo lleguen. Ya se sabe que de los 194, 96 países que hay en el mundo, 134 lo van a conseguir. Es decir, es un mensaje positivo. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo se va a conseguir esto? Pues se va a conseguir esto gracias al esfuerzo de las personas y a la ingeniería y científicos en particular, ¿no? Ellos son los más dedicados a ver cómo se puede hacer esto. Curiosamente, el arranque y la aceleración de este proceso nace del terrible momento que estamos padeciendo, una pandemia en el mundo. La pandemia en el mundo, como todos sabemos, está destrozando personas, está destrozando industrias, está haciendo un daño tremendo. Los países, los continentes, las uniones de países han reaccionado contra esto y se han creado unos planes de acción para tratar de salir de esta situación tan terrible en la que nos encontramos. Esta situación tan terrible, pues bueno, cada continente, en concreto nosotros en la Unión Europea, pues hemos buscado una fórmula, pero los Estados Unidos, Japón, todo el mundo está en lo mismo. Hay que apostar por poner mucho dinero para reactivar la economía, reactivar los empleos, reactivar y mejorar la calidad de vida. ¿Cómo? Pues con un dinero que va a accionar principalmente en lo que se llama la transición energética. Transición energética que solo puede ser en el sentido verde. Es decir, no podemos volver a utilizar combustibles fósiles, sino que vamos a utilizar energías renovables para crear una generación de energía que es necesaria para la vida, para la industria, para todo, que sea no contaminante. Este es el fenómeno ecológico más grande que vamos a vivir. Estamos escuchando las palabras de Fernando Illescas, ingeniero naval y al frente de la Asociación Superior de Ingenieros de Andalucía, y muy concretamente refiriéndose a la posibilidad de acelerar la necesaria transición energética. Fernando, claro, los que conocemos la realidad, los que impulsáis directamente esta realidad de la posibilidad de transformar la energía de fuentes limpias y renovables y utilizarlas prácticamente para todas las necesidades del ser humano, y fíjate, estamos avanzando incluso en cosas que se nos antojaban muy complicadas, como es el transporte de largo recorrido aéreo, o incluso al que estáis más cercanos vosotros y en el que basamos el 90% del transporte de mercancías sobre el planeta, que es el transporte marítimo. Nos gustaría, sabiendo que es así, pues que esto fuera de la noche a la mañana, ¿no? Que fuera muy rápido. Fíjate que antes no existían motores de combustión ni extracción de petróleo, más allá del el que se utilizaba para iluminar las lámparas de queroseno en las primeras iniciativas y tentativas de desarrollo empresarial de la primera generación de Rockefeller en los Estados Unidos y su Standard Oil, no existía, lo que ahora parece que es lo único y la única manera en la que hemos basado pues esa transformación energética para cubrir nuestras necesidades más allá de la llegada de la energía nuclear. Nos gustaría que fuera de la noche a la mañana. Esto es complicadísimo porque hay no solo tantos intereses, sino tantos procesos en movimiento, tantas inversiones también realizadas y por amortizar en las diferentes
procesos también de la transformación y de la utilización de esa energía. Tantas economías dependiendo también a nivel nacional y supranacional del propio petróleo y de los combustibles fósiles, pues que claro, esto no es nada fácil. Y aún así nos dices que ya los compromisos están sobre la mesa para algo que en el largo recorrido pues nos parecería muy poco tiempo, ¿no? Como es de aquí al 2050. Habéis tenido en la cumbre dedicada a la ingeniería en Andalucía, pues prácticamente una dedicación monográfica al tema del hidrógeno. Cuéntanos un poco, si puede ser, Sí, por qué el hidrógeno sí. y cómo nos puede ayudar en este sentido. Bueno, una pequeña introducción. Yo soy el presidente de la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía, que se llama, sus siglas son ASIAN. En ASIAN somos 14.000 ingenieros superiores. Bueno, compartimos una cierta inquietud, que una inquietud es la mejora de la calidad de vida a través de la ingeniería. Ese es el fin final. Entonces, nosotros celebramos de forma bianual una cumbre de ingeniería, y en este año, pues que estamos en la pandemia y viendo cómo el mundo está evolucionando inteligentemente y positivamente en la dirección de crear una transición energética que permita pues una mejor calidad de vida, y la calidad de vida la vamos a hacer efectivamente por medio de ingeniería. ¿Qué es lo que pasa? Esto del hidrógeno no es una cosa nueva. Todos sabemos que ya los primeros satélites que fueron a la Luna, pues ya el combustible que utilizaban era el hidrógeno con el oxígeno. Hemos visto en la Segunda Guerra Mundial ya vehículos blindados que utilizaban el hidrógeno. Yo he visto en Río de Janeiro Mercedes-Benz moviéndose con hidrógeno. Es decir, esto no es tan nuevo. Lo que sí es muy nuevo es que antes el hidrógeno había que utilizarlo por medio de combustibles fósiles. Había que romper la molécula del carbono y sacar el hidrógeno, del componente del carbono, sacar el hidrógeno por una parte y el hidrógeno por uno y el carbono por el otro. Entonces, eso había que hacerlo a base de mucha energía. Tanta energía que para 1 kilo de hidrógeno había que emitir 10 kilos de CO2. Se sigue utilizando hidrógeno. Hay hidrógeno, se está utilizando 70, 80 millones de toneladas en estos años, y se prevé que en el año 2050 haya un consumo de hidrógeno de 500 millones de toneladas en el mundo. Es decir, va creciendo, pero no podemos seguir quemando combustibles sólidos fósiles para producir el hidrógeno. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué está la historia del hidrógeno ahora tan conocida? Pues porque se puede hacer el mismo proceso utilizando la energía que se produce de forma renovable. La forma renovable todos conocemos, lo que son las placas solares, lo que son los aerogeneradores y lo que pueden ser pues la biomasa y todo lo demás. Esa energía tiene un inconveniente, que no es tan fácil de trasladar ni es tan fácil de de almacenar. Entonces, ¿dónde nace el hidrógeno? ¿Dónde está la importancia del hidrógeno? La importancia del hidrógeno es que toda esa energía que producen las renovables, cuando no se está utilizando, se puede almacenar. Y se almacena en forma de hidrógeno y volverla a utilizar cuando es necesario hacerlo. Esto quita la transitoriedad del consumo y quita la estacionalidad de la producción. No se puede producir cuando hay nubes alguna o cuando no hay viento, y sin embargo, si tú tienes el hidrógeno almacenado, tú puedes producir de nuevo ese hidrógeno, convertirlo en electricidad. Es verdad que no todos los procesos se pueden convertir en una solución eléctrica, pero esos son un 20%, un 25%, que pueden ser susceptibles también de utilizarse hidrógeno directamente para solucionar. Hablemos de las grandes acererías, donde necesitan unos calores muy intensos, se puede quemar el hidrógeno y producir esos calores. Es decir, la ventaja de almacenar, la ventaja de producir el hidrógeno por medio de renovables, esa es la razón por la que estamos hablando de que el hidrógeno es importante en los tiempos que vivimos. En países como el caso de España, donde todavía la potencia instalada de energía renovable y concretamente eólica pues no alcanza ni el 25% de la total, muchos días esa potencia instalada es suficiente para satisfacer
las necesidades de energía eléctrica, sobre todo cuando baja la demanda. Y hasta tal punto, como el viento, pues muchas veces durante la noche no para, hay excedente eólico solo con la potencia instalada, que queremos además instalar más, tanto en España como en el resto de Europa y en el resto de los países del mundo, de producción, transformación de energía de fuentes renovables. Pero, como nos explicas, Fernando, claro, ahora mismo el excedente eólico, más allá de que algunas empresas puedan beneficiarse de ellas, como el caso de Repsol, que nos consta que adquiere por 0 euros parte de la energía de ese excedente eólico, el resto lo estamos tirando porque todavía, fíjate cómo andamos, pues no nos hemos preocupado, digamos, ¿no? No nos hemos preocupado de que nuestras redes eléctricas tengan capacidad de almacenamiento, más allá de un poquito de saltos de agua, que bombeamos agua para arriba y para abajo. Pero como que durante este tiempo también de estos 100 años de dependencia creada de los combustibles fósiles, no hemos pensado tampoco en guardar, ¿no? En ser más eficientes, y hemos estado desparramando la energía. Ahora parece que nos estaba pasando también con las renovables. Bueno, el hidrógeno puede ser una solución para que no tiremos la energía, que encima pues ya es cada vez es más barata para todos, incluso tendemos a cero, ¿no? Bueno, es que el problema del almacenamiento no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, no está tan solucionado desde hace mucho tiempo, estamos hablando de relativamente poco tiempo. Antes se hablaba de los saltos de agua, como tú me habías dicho. Cuando tienes corriente eléctrica, subes el agua a un pantano, y cuando no tienes corriente eléctrica, bajas el agua y mueve una turbina y produce electricidad. La otra es baterías. Las baterías tienen un problema de materiales. Para grandes cantidades de almacenamiento de energía, las baterías requieren una cantidad de metal que la hace inviable. Y el hidrógeno tiene esta posible solución. Esta posible solución de convertirlo en líquido, almacenarlo en líquido, convertirlo después a la vuelta. Ya sabemos que hay una forma que es quemándolo, y la otra forma es bien por los motores actuales que pueden recibir el hidrógeno, o bien, como se está hablando, de las famosas pilas de combustible, que es la electrolisis. La electrolisis es la descomposición del agua. Estamos hablando del elemento más abundante de la naturaleza. Tengamos en cuenta que el hidrógeno se saca del agua principalmente, el hidrógeno verde, estamos hablando del hidrógeno, es descomponer el agua en oxígeno y en hidrógeno. Y eso, que es descomponerlo por medio de electricidad, cuando lo has descompuesto y tienes el hidrógeno, puedes volverlo a producir electricidad por medio de una pila de combustible. Que la pila de combustible lo que es, al final, son unos materiales intermedios que ponen en contacto el oxígeno con el hidrógeno y vuelven a devolver, perdón por la redundancia, devuelven la energía eléctrica que fueron necesarias para crear. Es decir, estamos haciendo un ciclo en una dirección y otro ciclo en otra dirección, con el elemento más abundante de la naturaleza. Es algo extraordinario. Yo felicito a todos, porque todos estudiamos la electrolisis en el colegio. Todos los estudiamos. Yo tuve en mi casa una pila de aquellas de linterna y produje hidrógeno y oxígeno simplemente metiendo los dos electrodos en el agua. Tú ves las pompitas que salen en uno y en otro y salen los oxígenos. Pues eso exactamente que aprendimos de niños se está llevando a la verdadera realidad. Es que todo el mundo va a poder producir hidrógeno si quiere. Sí. Bueno, Fernando Illescas, presidente de la Asociación Superior de Ingenieros de Andalucía, tienes que saberlo, algunos de nuestros seguidores ya lo sabéis, quien nos habla puso un generador de hidrógeno en su vehículo cuando todavía no teníamos la posibilidad de utilizar vehículos eléctricos para mejorar la mezcla y por lo tanto hacer una combustión más eficiente, pues con una
pequeña hidrólisis también en los coches. ¿Te acuerdas de esas generadores, pequeños generadores de hidrógeno, y veías las pompitas que salían, que hacías, bueno, pues lo metías en el aire con el aire de la mezcla y bueno, pues parece que el coche quemaba mejor y mejoraba mejor? Claro que todos podemos hacerlo. Tenemos que hablar mucho más contigo siempre que tengas un rato y que te apetezca, Fernando, y sobre todo del hidrógeno. Fíjate, pues habéis dedicado varios días a hablar de ese tema como para condensarlo en el ratito que tenemos ahora para conversar sobre ello y afianzarnos en esa posibilidad de poderlo utilizar, y además de fuentes renovables, para avanzar en esa reducción de emisiones. Fernando, ¿te parece que damos para ello? Yo queremos hablar ahora con Daniela Quiroga, que nos la vemos, que está además muy atenta, seguro que ahora te comenta algo también de tus palabras. Fernando, ¿te parece que damos así y podemos seguir hablando del hidrógeno y tantas otras cosas contigo cuando puedas? Para mí es una satisfacción poder dar mensajes de optimismo, poder ver que estamos hablando de una cosa ecológicamente inmensa, porque es el aire que respiramos. Mejoramos el aire que respiramos. ¿Qué cosa mejor que esa, no? Pues sí. Hay que ser optimista. Aplicar el sentido común. Fijaros que en ciudades como la de Madrid se lleva más de 3.000 vidas al año, 10 vidas por día de muertes prematuras por el deterioro de la calidad del aire. Y no hablamos ahora de cambio climático, sino de las emisiones, lo perniciosas que son, de impacto directo, ¿no? En nuestras ciudades. Quien nos han ayudado muchísimo y nos sigue ayudando es la naturaleza, depurando el aire y capturando también el CO2 que desequilibra el equilibrio natural de los gases de efecto invernadero. Son los océanos y son, por supuesto, los bosques. Proteger los bosques es proteger el sustento, además, de millones de personas, pero supone, fundamentalmente es así, salvar la vida en el planeta. Cerca del 80% de las especies silvestres, terrestres, viven en los bosques, además, y casi el 90% de las personas más pobres del mundo dependen de una o de otra manera de los recursos forestales. Sin embargo, cada año estamos destruyendo, hay que decirlo como es, no pues que lo perdamos porque se nos pierde por el camino, no, es que lo estamos destruyendo. Todos los años 4,7 millones de hectáreas. Ese es el ritmo de del deterioro de estos ecosistemas. Hemos dedicado desde las Naciones Unidas, una vez más, una jornada dedicada a prestar atención a estas cuestiones, pero hay muchas personas que dedican su tiempo, su energía, sus recursos a proteger esos bosques y a proteger a las personas que allí habitan. Hoy tenemos la fortuna y el privilegio de tener con nosotros a Daniela Quiroga, que queremos, Daniela, felicitarte en primer lugar por vuestra labor, y queremos dedicar los minutos que nos restan del programa a que nos hagas conocer mejor vuestra labor de la recuperación, concretamente de la selva de Matavent, ¿no? Casi, para que nos hagamos una idea, los que nos seguís desde España, pues el territorio de Euskadi y Cantabria juntos, ¿no? Una masa de bosques que se estaba perdiendo y deteriorando, igual que haciendo sufrir a las personas que allí viven. Daniela Quiroga, amiga, querida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Y cuéntanos esta experiencia. Hola Ricardo, muchas gracias de nuevo por la invitación, por este espacio, y también, o sea, uniéndome un poquito a lo que estaba contando Fernando desde un principio, este tipo de proyectos como el que nosotros estamos desarrollando también apunta a ese objetivo de neutralidad que tienen diferentes naciones y también a cumplir los objetivos del Acuerdo de París en reducción de emisiones. En nuestro caso trabajamos emisiones de dióxido de carbono, de este gas efecto invernadero. Entonces, bueno, nosotros desarrollamos un proyecto Red+, que es un mecanismo que ha ideado las Naciones Unidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono por deforestación y degradación de bosques. Y tiene el más, que se refiere específicamente a una gestión sostenible de las reservas de carbono y también al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan estos territorios. Que no anda muy bien, ¿no, Daniela? No anda muy bien esa calidad de vida. Estamos haciendo el salvaje todavía, y con el paso de los años continuamos haciendo el salvaje con las personas que viven en estos ecosistemas, ¿no?
Exacto, son los principales cuidadores de estos sistemas, pero también son las personas menos privilegiadas que existen hoy en día, bueno, entre muchas otras personas también, pero efectivamente, de hecho, por eso uno de nuestros enfoques y de nuestras banderas del proyecto es trabajar por estas comunidades y con ellos y generar un cambio de comportamiento también de ellos, porque finalmente son ellos los que cuidan estos bosques, son ellos los que habitan estos bosques de los que nos beneficiamos todos, no únicamente estas comunidades. Desde el proyecto de la conservación de Matavén estáis consiguiendo pues que también tomemos conciencia por lo que está sucediendo y sumar adeptos. ¿Es posible además unirnos a esta labor que estáis haciendo para proteger la selva de Matavén, Daniela? Claro que sí. De hecho, la manera en la que nosotros podemos desarrollar todas las actividades en pro de nuestro objetivo es a través de la comercialización de bonos de carbono. Estos bonos de carbono tienen como target, los clientes son tanto las personas naturales como las empresas que están interesadas en contribuir en la lucha contra el cambio climático y generar también mejores condiciones de vida para estas personas que habitan estos territorios. Nosotros, de hecho, trabajamos en un territorio de más de 1 millón de hectáreas de bosques naturales y este resguardo, que es un resguardo indígena de la selva de Matavén, es hogar de casi 16.000 indígenas. ¿En qué consiste exactamente vuestra actividad y vuestra interacción con esas personas que allí habitan para ayudarles a seguir cuidando estos bosques? Ok. El proyecto se compone básicamente de 8 grandes actividades, todas encaminadas para reducir la deforestación, detener la deforestación, y todo esto se hace de la mano con las comunidades indígenas. Nosotros sabemos pues que este es un territorio de ellos, por lo tanto en todas las actividades ellos están involucrados y de hecho muchas de estas actividades se estructuran teniendo en cuenta pues sus saberes ancestrales y todas sus necesidades también desde ellos como comunidades indígenas. Nos sigue acompañando Fernando Illescas desde Cádiz. ¿Nos escuchas, Fernando? Perfectamente. Me consta, te veo además mover la cabeza y a sentir cuando escuchamos a Daniela y me consta que querías también saludarla y felicitarla por su labor y hacer algún comentario. A mí me encanta, ¿no? Que yo volé, le contaba antes a Ricardo, yo volé desde Río de Janeiro a Venezuela y pasé 3 horas sobre el Amazonas, todo viendo bosques verdes, 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 verdes. Y dio la casualidad que venía un ministro de España, ¿no? En el avión, íbamos juntos, el señor Piqué, y al final, en medio del vuelo, comentamos todos qué alegría ver esa masa arbórea, y dijimos, ¿cuánto durará esto? Tuvimos la imaginación de que eso podía ser destruido. A mí me ha encantado oírte, Daniela, una cosa que me ha impresionado, y es que partís del principio de que el territorio es de los indígenas. Eso cuesta trabajo entenderlo cuando estamos hablando de países formados. Y vosotros, se asevere que el territorio es de ellos, ¿no? Está muy bien. Claro, sí, nosotros tenemos eso muy presente, porque de hecho, pues, lamentablemente los pueblos indígenas, no solamente en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo, pues han vivido procesos en los que desafortunadamente han salido desventajados, por decirlo de alguna forma, han sufrido pues engaños, no ha sido siempre, claro, pero sí han tenido como ese recorrido, entonces para nosotros es muy claro que este es un territorio de ellos, que ellos lo cuidan, que ellos lo protegen, porque no solamente por tener una jurisdicción especial por ser pueblos indígenas, sino porque hace parte de su cosmovisión. Para ellos la naturaleza, la madre tierra, tiene un significado muy importante dentro de todo su desarrollo humano. Las cosas son francamente complicadas y especialmente
situación se ha acentuado con la pandemia del coronavirus y muy especialmente, como siempre, para las personas que más padecen y más vulnerables. Pero tenemos esta sensación, y aquí en los amigos de Misión Cero lo sentimos así, pues que dentro de cómo podíamos ir, ni tan mal, por supuesto, nos queda mucho que recorrer. Lo comentábamos, Fernando, ¿verdad? Jesús, Daniela, pero parece que vamos concentrándonos en lo fundamental y en lo importante, que empieza por el reconocimiento de las personas, y por estas personas que además conocen y que nos ayudan a reconectar con la esencia, con la naturaleza que nos da la vida. Jesús Valle, no sabes cómo te agradezco que nos hayas puesto en contacto a todos con Fernando Illescas, y que podamos conocerle, y que pueda además cuanto antes volver también a estar con nosotros. Y te doy la palabra porque también me consta que quieres felicitar especialmente a Daniela Quiroga por su labor y hacer algún comentario, Jesús. Pues muchas gracias, Ricardo. Yo, por un lado, estoy encantado también de tener a Fernando, que es un buen amigo desde hace ya muchos años, sin que con eso esté diciendo que nos vamos haciendo mayores, sino que nos vamos haciendo cada vez más veteranos, ¿no? Con Fernando siempre es posible aprender y hablar de cosas muy interesantes. Voy a empezar por Daniela. O sea, el planteamiento de cuidar los bosques enlaza con una idea que decimos muy a menudo en este programa, y es que tradicionalmente en la Tierra vivíamos de una manera muchísimo más respetuosa con nuestro entorno, ¿no? En los pueblos no había desechos, en los pueblos no había plásticos que se acumulasen. Los pueblos cuidaban de sus árboles porque sabían que sus árboles y sus plantas eran el gran productor de oxígeno, eran el pulmón que tenían, ¿no? Yo, igual que decía Fernando, también tuve la suerte de cruzar las selvas amazónicas, y te quedas muy impresionado, ¿no? Y claro, ¿quién tiene que conservar eso? ¿Qué tienen que conservarlo? ¿Los indígenas? ¿Qué tienen que conservarlo? ¿Los políticos de la zona? Pues yo creo que es que lo tenemos que conservar todos, porque los que ya hemos destruido nuestros recursos generadores de oxígeno, pues debemos cuidar mucho esos grandes pulmones que quedan en la Tierra. Hemos hablado mucho en este programa también de las barreras de coral, ¿no? Muchas veces hay que cuidar esos recursos que son únicos y que si los perdemos acabaremos mal. Además, los bosques tienen otra característica, y es que mientras el árbol crece también necesita cuidados y necesita podas, y es un productor de madera, y esa madera es también energía conservada como biomasa, es energía verde también, ¿no? Es mucho más razonable quemar podas que no quemar dinosaurios que se nos han podrecido debajo de la tierra, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que metemos en nuestro vehículo pues es líquido de dinosaurio, ¿no? Es una gran alegría ver que iniciativas como la de Daniela, de cuidar y tener cuidado de esos recursos. Hablaba Fernando antes del hidrógeno y se le escapó una expresión que es la de hidrógeno verde, ¿no? Y yo no puedo resistirme a hablar de los 3 tipos de hidrógeno que hay. Y que un químico me dirá, ¿cómo que hay 3 tipos de hidrógeno? No. El hidrógeno es H2 siempre y no hay otro tipo de hidrógeno. Cuando lo ves, no lo distingues. Igual que no distingues la electricidad que llega a tu casa, no sabes cómo se ha generado, simplemente es electricidad. Y paréntesis, Jesús, Pero, Jesús, que siempre hablamos de hidrógeno, hay quien imagina el hidrógeno, evidentemente lo podemos quemar, cuando se quema no contamina, hay que ver, ahora nos vas a decir seguramente cómo podemos producirlo, pero queremos también utilizarlo para otras cuestiones como es la generación de electricidad. Perdona, Jesús. Claro, el problema es que se distinguen 3 tipos de hidrógeno, lo que se llama el hidrógeno gris, que es el hidrógeno que proviene pues del mismo sitio del que proviene el petróleo y el combustible que quemamos, y que para generar ese hidrógeno
tenemos un consumo y unas emisiones directas o indirectas a la atmósfera grandes. Luego tenemos el otro extremo, que es el hidrógeno verde, ¿no? Que es el que se produce con energías renovables y que realmente en todo el proceso la emisión de gases nocivos a la atmósfera ha sido prácticamente nula, ¿no? Y sin embargo tenemos otro que se le llama el hidrógeno azul, que es, bueno, pues con técnicas que todavía están a caballo entre el hidrógeno que viene puramente de la producción petrolífera al que viene plenamente de energías verdes, ¿no? Y creo que ya que abrimos este melón del hidrógeno, es bueno saber que cuando que se habla de 3 tipos de hidrógeno, ¿no? Lo que está proponiendo y de lo que estuvieron hablando muchísimo en la cumbre del hidrógeno que tuvieron hace una semana, 2 semanas ya casi, ¿no, Fernando? El día 17, fue el día 17. Pues se habló mucho del hidrógeno verde, porque en el fondo es el que nos interesa. Únicamente. Claro, las grandes empresas también están interesadas en deshacerse, entre comillas, de sus excedentes de hidrógeno gris. Y es obvio que una vez que está generado, pues oye, mira, ya la emisión se ha producido, ¿no? Lo que tenemos es que dejar de producir ese hidrógeno gris. Jesús, Daniela nos estaba hablando de la posibilidad de compensar, de la utilización de la generación de créditos de carbono, que es de alguna manera medir esa captura de CO2 por parte de los bosques para compensar pues otras actividades que siguen ensuciando y emitiendo CO2. Durante un tiempo hemos utilizado estas políticas, por supuesto, que generáis créditos de carbono, Daniela. Nosotros desde Emisión Cero yo creo que no haríamos bien si nos calláramos en este aspecto y no dijéramos lo que creemos. Y es que lo que tenemos que hacer también es dejar de compensar. Lo que hay que hacer es, y como nos cuenta Jesús y nos continúas contando ahora, que quedan 6 minutos para administrarlos bien, es que cesemos las actividades que contaminan y que no sea necesario enmascararlas o en este caso compensarlas, por supuesto, y hay que seguir cuidando los bosques, ¿no, Jesús? Claro, la compensación, digamos que tenemos dos tipos de compensación. Una compensación como la que propone Daniela, que es positiva, que es decir, si usted está contaminando y está buscando una solución para contaminar menos en el futuro, por favor, inviertan en aquellas... Ayúdanos a cuidar esto, claro. Ayúdanos a que nosotros crezcamos, porque nuestro crecimiento va a ser el futuro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, de Daniela, y hablando como Jesús Valle, ¿no? Como yo mismo, pues no tengo nada que objetar. Sí tengo que objetar a aquella gente que se cree que siendo rico se puede contaminar. Es decir, no pasa nada, yo hago unas emisiones enormes y luego compenso, porque ayudo con mi compensación a otros que producen oxígeno. Eso al final es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que tiene que recibir Daniela es las ayudas que son justas para que esos bosques no solo continúen, sino que continúen en buena salud y crezcan, si puede ser. Y la compensación, pues es una buena excusa al principio, pero lo que a todos nos gustaría es que llegase un momento en el que no hubiese grandes empresas compensando. Mira, en el mundo del hidrógeno del que estábamos hablando... Y tenemos Jesús, perdona, tenemos que darle 2 minutos a Daniela, ¿eh? Sí, que nos quedan dos para Daniela y 2 para Fernando. Muy rápido, pero mira, en el mundo del hidrógeno te encuentras razones por las que está la gente metida en el hidrógeno que son diferentes. Al final todas van a reducir las emisiones y bienvenido sea, ¿no? Pero el porqué es diferente. Por un lado están las grandes corporaciones que ven ahora mismo en el hidrógeno un buen negocio y entonces realmente a ellos no les interesa limpiar. Ellos han visto que esto es un negocio. Pues hombre, bienvenido sea, siempre y cuando sea un negocio que
que no emita. Luego hay empresas que lo que están buscando es un nicho de mercado. Y luego hay muchísimos investigadores que están casi pagándose ellos la investigación, investigaciones que son las que hacen desarrollo. Ese es el amor del que hablábamos al principio. Ese es el de voy a trabajar por el bien común, ¿no? Y tenemos que vivir todos, y exactamente igual que hablábamos del gris, del azul y del verde, pues hay iniciativas grises, hay iniciativas azules, hay iniciativas verdes, todas bienvenidas, pero tendamos al verde, ¿verdad? Gracias, Jesús Valle. Daniela, 2 minutos, literalmente 2 minutos tienes. No hay problema. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, sí, nosotros tenemos pues como muy presente que el esfuerzo que se requiere para hacer frente a esta crisis global es un esfuerzo global, y justamente se incentiva es que no se genere únicamente pues como esta compensación, como de pronto lo dijo Jesús, de que entonces contaminan y como en otro lado están compensando, está bien contaminar, ¿no? De hecho, siempre hay como un impulso para que se hagan desarrollos en tecnologías, por ejemplo, también así en hidrógeno, para poder reducir esas emisiones, y esta alternativa de compensación por bonos de carbono, que al final es también impulsar el desarrollo de este tipo de proyectos, de proteger los bosques naturales, los bosques tropicales, se presente justamente como una alternativa para ciertas emisiones que ya definitivamente no se pueden eliminar o que requieren un proceso mucho más largo. Daniela Quiroga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Conectamos cuando queráis para dar buena cuenta de los progresos y los avances en la preservación de la selva de Matavén y de las buenas gentes que allí habitan. Gracias de todo corazón por la labor de Red Más, Daniela. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Fernando Illescas, tus 2 minutos para que los emplees como quieras, para hablarnos del amor o de lo que tú quieras. Fernando, gracias. Es una pena que solo queden 2 minutos, no estar con vosotros. Pero estas reuniones son preciosísimas y dispuesto a repetirlas cuantas veces sean posibles. Yo quiero decir sobre lo que ha dicho Jesús una cosa importante. Hoy día la emisión de toneladas de CO2 está valorada en 41 euros. Es decir, tú puedes comprar o vender derechos de emitir toneladas de CO2 por 41 euros. Eso es realmente muy barato. Se está revisando y la tendencia es al alza. Ese es el freno a las emisiones. Tú subes ese precio y hay que buscar una energía que no emita CO2. Eso es un punto. Y el otro punto, que yo estoy de acuerdo con Jesús totalmente, aquí las grandes empresas tienen mucha mano. Hay mucho dinero y las grandes empresas tienen más facilidad para conseguir ese dinero, para movilizar industrialmente ese dinero y para llegar los primeros. No nos podemos olvidar que eso tiene que ser un reparto justo y de amor, porque no puede ser que todos los potentes se lleven el dinero. Tienen que dejar a las personas y a las industrias pequeñas y a todos que participen de esa mejora que, como he dicho, yo creo que estamos ante el fenómeno ecológico más grande de la historia de la humanidad, que es mejorar el aire que respiramos. Pero tenemos que hacerlo entre todos, no puede ser únicamente cosa de unas grandes empresas. Muchísimas gracias de todo, muchísimas gracias de todo corazón, Fernando Illescas, presidente de la Asociación Superior de Ingenieros de Andalucía. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Jesús Valle. Nos tenemos que ir ya. Daniela Quiroga, un abrazo muy fuerte. Que llevéis una vida saludable y sostenible. Os queremos. Hasta pronto. All you need is love. Nos vamos con All you need is love. Daniela, Fernando, Jesús. Hasta pronto, amigos. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas.